Bueno, arrancamos entonces. Hoy lo que vamos a analizar o a tratar es, bueno, dice el final del socialismo, el título, ¿no? Tendría que la próxima lo voy a modificar, digamos, no sé si es el final del socialismo, sino la caída, digamos, de lo que es el sistema soviético y los países satélites, digamos, ¿no? Lo que llamaba como bloque del este en Europa. Y eso está asociado al fracaso de una serie de reformas que se conocieron como la perestroika, que significa reestructuración en ruso, que es una política que lanza a partir de 1986, asume en 1985 un nuevo secretario general del Partido Comunista que se llamaba Mikhail Gorbachev, y a partir de 1986 claramente lanza un conjunto de reformas, las anuncia y las va poniendo en práctica en los años sucesivos, las anuncia justamente en un congreso del partido a principios del año 86, en febrero, que anuncia una serie de políticas que vamos a ver cuáles son, que van a ser encapsuladas bajo el leitmotiv de perestroika, así se van a conocer mundialmente, y de alguna manera el fracaso de estas reformas es lo que está implicando o lo que va a terminar derivando en la disolución de la Unión Soviética, pero no solamente la disolución de la Unión Soviética, sino que vamos a ver que lo que hay es una caída del conjunto de los regímenes políticos y económicos que regían en los países del bloque del Este y en la Unión Soviética. Decía que voy a tener que reformar esto al final del socialismo, porque el socialismo como proyecto, como política, etcétera, sigue existiendo y está vivo, digamos, no ha finalizado todavía, por más que no sea una realidad concreta en ningún país del mundo, pero sí es un proyecto político absolutamente vivo y vital y en curso. Digamos, mientras exista el capitalismo va a ser difícil que desaparezca alguna utopía, proyectos políticos, organizaciones que tengan en su cabeza algún tipo de organización alternativa al capitalismo que va a estar emparentada con los ideales clásicos del socialismo, que nosotros hemos venido viendo a lo largo de todo el año. Pues bien, vayamos entonces a ver estas cuestiones. Primero, rápidamente, ¿quiénes son estos países socialistas? ¿No? Eh, digamos, para tener una idea, cuando nosotros venimos hablando así, quizás a veces ustedes finalmente se pierden un poco de cuáles son. Lo voy a mencionar básicamente. Nosotros habíamos empezado toda esta historieta en 1917 con la Revolución Bolchevique, que deriva en la conformación de la Unión Soviética, que es mucho más que Rusia, la Unión Soviética, y sobre todo es mucho más que Rusia después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la que se incorporan territorio, amplía sus fronteras, se consolidan el dominio de la Unión Soviética sobre algunas regiones de Asia Central, etcétera. Pero aparte, digamos, a partir de la Segunda Guerra Mundial, se van a ir sumando otros países. En 1945, digamos, nosotros tenemos Corea del Norte, que se va a empezar a conformar. Corea del Norte aún, digamos, sigue existiendo bajo un régimen que sigue defendiendo de manera muy clásica este socialismo que nosotros vamos a ver, o estos regímenes que vamos a ver cómo se van desmembrando en el periodo que nos toca hoy, que es entre, digamos, la crisis final es entre 1989 y 1991, nos vamos a arrancar un poco de más atrás, obviamente, ¿no? Eh, Entre 1945 y 1949, y esto es importante entonces ahora tenerlo en cuenta, es este periodo que nosotros veíamos, que yo les mencionaba, que al final de la guerra, digamos, termina con Rusia en las puertas de Berlín, digamos, ocupando Berlín. Berlín va a estar dividido, va a estar ocupado por los cuatro, digamos, potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética, por un lado, el bloque socialista, y por otro lado Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Todos estos países que quedan al este, digamos, de Alemania, Rumania, Bulgaria, Checoslovaquia, Polonia, Hungría, parte de Alemania, Alemania Oriental, pero también Yugoslavia y Albania. En este caso la situación es un poco distinta a la de estos otros países que mencionaba, van a ir incorporándose entre 1945 y 1949 al área de influencia de la Unión Soviética, por diferentes vías, pero en general con fuertes presiones, digamos, de la URSS. En estos regímenes lo que van a funcionar van a ser lo que se conozcan como las democracias populares. Estas democracias populares que tienen diferentes ritmos en su constitución y diferentes formas de establecerse, van a terminar siendo en general regímenes de partido único con escaso pluralismo político. Digo que Yugoslavia es otro caso
porque es mucho más autónoma la manera en que surge este gobierno, digamos, socialista, porque hay un movimiento muy fuerte desde abajo, un movimiento partisano que ocupa un papel muy fuerte en la liberación, digamos, de esos territorios de la ocupación y del dominio nazi. No hay ocupación, lo que hay ahí son gobiernos, digamos, aliados del nazismo que van a ser eh, derrotados por movimientos autóctonos, ¿no? Y algo parecido pasa en Albania. En 1949 le vamos a tener que sumar China, que acá la vamos a frisar, la vamos a dejar porque va a ser un tema de eh, nuestra próxima clase, en que nos vamos a ocupar pura y exclusivamente de China. Bueno, no sé si en la próxima o en la que viene, ahora ya no me acuerdo bien cómo viene armado el programa. Creo que en la próxima nos vamos a ocupar de Estados Unidos y del neoliberalismo, digamos, y después de China. Ahora no me acuerdo cómo lo tenemos organizado. China, digamos, va a pasar por una serie de procesos que lo vamos a ver en detalle la próxima, pero para lo que nos sirve a nosotros ahora, si quieren, es que a partir de 1976 va a haber un conjunto también de reformas importantes. De alguna manera China se va a adelantar a la Unión Soviética en un conjunto de las reformas que van a empezar a pensar en la necesidad de incorporación de mecanismos de mercado, etcétera, para activar o reactivar lo que se manifiesta como una crisis económica importante en muchas de estas regiones. Nosotros en 1959 tenemos la revolución en Cuba, digamos, un país entonces de América Latina que se va a sumar a esta especie de bloque de países socialistas. Cuba en una situación particular porque va a estar aislada en plena América Central, en dos de las situaciones distintas, pero va a contar permanentemente con el apoyo de la Unión Soviética, va a ser fundamental el apoyo de la Unión Soviética para su supervivencia. Y es más, Cuba va a atravesar la década del 90 con tremendas penurias y problemas económicos justamente a partir de que se corta el chorro de ayuda económica de la Unión Soviética a partir de 1991, ¿no? Entonces, digo, la crisis de la Unión Soviética impacta sobre el conjunto de estos territorios, no tanto sobre Corea del Norte, que tiene cierta autonomía, y sobre China, que tiene su propia lógica. Incluso China y la Unión Soviética para este periodo tenían una serie de conflictos importantes, ¿no? entre los dos países. Por otro lado, tenemos algunos otros territorios que se van a incorporar: Vietnam, Laos, Camboya, van a ser sobre todo resultado de lo que fue el fracaso, digamos, de la intervención de Estados Unidos, de Francia primero y de Estados Unidos después en Indochina. Eso lo vimos cuando veíamos la guerra de independencia. Entonces ahí se conforman estos territorios. Y nos falta uno acá que no lo hemos incorporado, que no los hemos incorporado, no, que yo no lo puse, ahora que miro el cuadrito, veo que no está, y todos los años creo que me doy cuenta de esto, por lo menos los últimos 2 años, 3, que tengo este PowerPoint que va cambiando, pero se ve que nunca lo miro con atención, que es la revolución Nicaragua de 1979, el régimen sandinista, ¿no? Que también es una revolución que se presenta con pretensiones de transición hacia una economía de tipo socialista. Entonces, estos son los países socialistas de lo que nosotros debemos tener en la cabeza cuando hablamos de la crisis de 1989 a 1991, aunque digamos, en términos particulares ahora nos vamos a concentrar en lo que pasa en la Unión Soviética, digamos, entre el 89 y el 91. Los que van a atravesar, digamos, la crisis van a ser fundamentalmente la Unión Soviética, que va a terminar desmembrándose, y los países del bloque del este, acá les mencioné. Bueno, quería señalarle cuáles eran los lugares. Digo, yo por ahí hablo habitualmente del bloque del este, de los países socialistas, el socialismo real, o sea, sigo intercambiando la manera de referirme a estos territorios, y no sé si alguna vez se los había listado y se los había fechado de esta manera. Lo fuimos viendo en las diferentes clases. Quería, antes de arrancar, que tengan este panorama. Y también, antes de seguir, señalarle un poco, a ver, bueno, ¿cuáles son los pilares del sistema soviético o de estos países socialistas, ¿no? Sobre todo de los que vamos a ver hoy. Los demás comparten algo de estas características, pero tienen diferencias. Eh, pero los que vamos a ver hoy, la Unión Soviética y los países europeos, comparten un conjunto de rasgos. Básicamente, primero, el dominio militar ruso sobre estos territorios, bueno, sobre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que incluye territorios como Ucrania, como Bielorrusia, Azerbaiyán, etcétera, digamos, ¿no? Uzbekistán, digamos, un conjunto enorme de lo que después van a ser Letonia, digamos, los países bálticos, Lituania, etcétera, que fueron incorporados por último en 1940 a la Unión Soviética, en la que lo que se observa es que
hay un dominio militar muy claro de los rusos. Pero es un dominio militar que también se extiende a los países satélites europeos. Entonces esto es clave y este dominio militar ruso se va a consolidar a través del Pacto de Varsovia, que es un pacto militar entre todos estos territorios, que es una especie de respuesta a lo que yo les había mencionado, que era la Organización del Atlántico Norte de la OTAN, que es un acuerdo militar de defensa mutua ante cualquier eventualidad de un ataque del bloque del este que lideraba Estados Unidos y incorporó al conjunto de países europeos, más Canadá, Australia, etcétera, y que incorporó también a Alemania a la OTAN, ¿no? Alemania federal, la Alemania capitalista, ¿no? Mientras que la Alemania oriental queda ligada a este pacto militar y que es una de las claves de lo que nosotros vimos como la Guerra Fría. Por otro lado, en todos estos territorios lo que nosotros tenemos, con algunas diferencias, pero básicamente estos tres elementos que voy a mencionar los definen a todos, es la propiedad colectiva, si no hay propiedad privada, por lo menos no propiedad privada de resortes económicos de importancia, digamos, y resortes económicos de cierta envergadura, digamos, ¿no? De tamaños medios, etcétera. Puede haber propiedad privada, pequeña propiedad mercantil, pequeñas actividades artesanales e industriales digamos, de escasa monta, pero en general el conjunto de la producción vital para el funcionamiento de estas economías y la reproducción de la sociedad corresponden a lo que se conoce como propiedad colectiva, que en realidad es por lo general propiedad estatal. El caso que más se aleja de esto es Yugoslavia, en lo que hay unas reformas importantes en la década del 60 en que hay intención de que esta propiedad sea efectivamente colectiva y quede en manos de lo que uno podría caracterizar como cooperativas, etcétera, de trabajadores y de trabajadoras que están a cargo de las empresas. Pero lo importante es que hay formas de propiedad colectiva en la que predomina la propiedad estatal y la otra propiedad, digamos, si quieren, que le sigue en importancia, la propiedad cooperativa, que tiene mucha más importancia, por lo general, en todos esos territorios en el campo. Existen en casi todos estos territorios en el campo formas de producción cooperativa. Lo cual es lógico, porque las formas de producción de cooperativa en el campo trascienden, digamos, al bloque socialista y en muchos lugares, digamos, preexisten. Estados Unidos, por ejemplo, durante mucho tiempo tuvo importantísimas formas de propiedad cooperativa en el campo, que es la manera en que pequeños campesinos se asocian para tratar de maximizar y racionalizar lo que es la producción de sus propiedades. Digamos, un pequeño campesino, si digamos, hay 15 pequeños campesinos con escasas propiedades de tierra, no hay ni posibilidad económicas ni racional de que todos tengan un tractor cada uno, para decirlo de alguna manera. Entonces es muy común esto de la propiedad cooperativa en el campo, de que hay asociaciones que buscan conseguir comprar, digamos, colectivamente ciertos medios de producción, básicamente tractores, arados, etcétera, y muchas veces también para la compra de insumos productivos, semillas, etc. Entonces la propiedad cooperativa tiene una larga tradición en el ámbito rural. En el caso, digamos, de estos países es básicamente un aspecto clave en el campo, junto a la propiedad también estatal del campo. Hay cooperativas de campesinos y hay cooperativas impulsadas por el Estado que son de otras características, pero que al final tienen más o menos las mismas técnicas de producción. Por otro lado, la gestión burocrática eh, del Estado, ¿no? Va a ser muy importante esta cuestión de... A ver, la gestión burocrática del Estado, dicho así, es una boludez realmente porque el Estado siempre tiene una gestión burocrática en cualquier lado. Lo que me refiero a que es una gestión burocrática fuertemente vinculada a los partidos políticos que conforman el régimen único. Si hay algo en estos territorios es una confusión, si se quiere, o solapamiento muy fuerte entre lo que son las funciones del Estado y las funciones del partido. Evaristo, levantaste la mano, ¿no? Una preguntita. Sí. Cuando te referís a la propiedad colectiva eh, en el campo, ahí con cooperativas, ¿esas propiedades pertenecían al Estado? ¿No existía la propiedad privada? No, no existe, digamos, la propiedad privada en esos lugares. O sea que eran personas que compartían el campo como para producir, pero no podían vender ese No, campo.
Ah, No hay digamos, fundamentalmente, a ver, muchos de esos territorios, o lo que pasa es muy diversa la situación porque estamos hablando, fíjense que desde, digamos, esto estoy tirándole algunos datos de cómo funciona esto en un amplísimo espectro que va desde la Unión Soviética y toda la república que conforme la Unión Soviética hasta Rumania, etcétera. Es decir, primero, no conozco el detalle de cada uno de estos países y de estos territorios, ¿se ve? Entonces, en términos generales, puede ser que yo les diga alguna cosa y me dicen, no, pero en Hungría había propiedad. Bueno, puede ser, pero en general, si hay una característica básica es que no hay un mercado de tierra. La tierra no se compra y se vende. Esto sí es así en cualquier lugar de todo de lo que estamos hablando. Lo que pasa es que en muchos casos, en realidad lo que eran antiguos campesinos, que terminan siendo incorporados, digamos, a estas lógicas productivas, pero que se sostienen y viven todavía en lo que eran sus antiguas propiedades. Entonces, no son propietarios de las tierras en qué sentido, en que no pueden enajenarlas, no pueden venderla. Y básicamente, ser propietario de una tierra, ¿cuál es la clave? Si la vendo o no la vendo, digamos, mi capacidad de destinarla al mercado, ¿se ve? Al no haber un mercado de tierra, no existe la propiedad privada como tal. Pero sí hay lo que se quiere, muchos de esos, digamos, no es que pueden ser echados por el Estado, o sea, tienen derechos a usufructuar ese tipo de ese territorio, ¿se ve? Entonces acá hay una gama diversa de situaciones que yo desconozco cómo es el detalle de cada uno de los arreglos acerca de la propiedad o la capacidad o el derecho al usufructo de la tierra en el enorme conjunto de territorio de lo que estamos hablando. Pero la clave, y esto sí, digamos, puedo afirmarlo, es la inexistencia de un mercado libre de venta de la tierra. Ahora, muchos de estos campesinos producen y venden en mercados locales, entonces tienen cierta, digamos, mecanismo de comercialización y de transformación de sus mercancías, de sus productos en mercancías, pero en mercancías acotadas en sus capacidades de circulación, ¿se ve? Es más, algunas de las reformas que van a venir ahora van a buscar justamente incentivar lógicas de mercado en el territorio, digamos, por ejemplo, en la Unión Soviética, incentivar lógicas de mercado en el campo. ¿Se entiende, Evaristo, esto? sí, sí, se entiende bastante bien, pero bueno, si de alguna forma vos no has podido entrar en el fondo de ese conocimiento, bueno, por lo menos uno tiene una idea que si bien no eran dueños, digamos, potenciales como como es en el capitalismo, pero también noto que no podían ser echados, digamos. Y O sea, no, no había, no había un mercado de tierras, no había mercado de tierra, listo. que es clave, Claro, claro. porque impide la acumulación, digamos, de tierra en pocas manos. Lo que hay es entonces, cuando hay, digamos, puesta en común de tierras para producción a mayor escala, es o porque se asocian campesinos en formas cooperativas, en la Unión Soviética esto viene de la época de los años 20, ¿se ve? Es una política incentivada fuertemente por el Estado y también en los años 30, o porque directamente son cooperativas conformadas por el Estado, ahí sí con expropiaciones de tierras, o a terratenientes, o en los años 30, en el conflicto que tiene Stalin con los campesinos, cuando aparece la colectivización forzosa, hay efectivamente una puesta en común forzada de los territorios y de esas tierras. ¿Eh? Pero esto ya tiene, para cuando nosotros estamos hablando acá, tiene eso una historia de 40, 50 años y quedó atrás, se consolidaron como formas novedosas de propiedad. Ya dejó de existir, digamos, hay un conflicto ligado a esas cuestiones, sobre todo porque imagínense, además, las enormes transformaciones que provocó la Segunda Guerra. En muchos de los territorios que estamos hablando, claves para la producción, por ejemplo, de trigo de lo que es la Unión Soviética, fueron territorios ocupados por los nazis y devastados por los nazis, con millones de muertos. Rusia tiene 20 millones de muertos, entre eso una enorme cantidad de campesinos. Entonces hay una reconfiguración global de la sociedad rusa, de la forma, digamos, de explotación del territorio y del modo en que se recompone esa economía después de la Segunda Guerra. ¿Me siguen? Digo, ¿qué carajo pasa en cada uno de estos lugares? A mí no lo sé. ¿Se entiende? Yo lo que les puedo tirar es las directrices generales para que ustedes piensen y entiendan las enormes diferencias que hay con el sistema capitalista. Es decir, acá no hay pequeños campesinos, para esta altura, si lo quieren, no hay pequeños campesinos, campesinos medios que quiebran y que tienen que abandonar sus tierras y vendérsela para sobrevivir a otro campesino, digamos, campesinos o propiedad de tierra más grande. Eso no existe, porque ponen un mercado de tierra.
y muchas veces el comprador de los granos está ya predeterminado, dice el Estado, directamente. Entonces hay campesinos que directamente producen en tierra, que son digamos, de ellos en el sentido que las usufructúan ellos desde decenas de años, pero cuya venta, digamos, finalmente va a ir siempre para lo que son cooperativas de granos, que en realidad son estatales y que son los que distribuyen esos granos en otro territorio de Rusia o en las ciudades. ¿Sí? Pero bueno, digo, por lo menos la idea, no hay propiedad privada de la tierra en Rusia ni en los países satélites. Y por lo tanto, el otro elemento es, y que tiene que ver con esto, pero esto ya mucho más amplio, es la planificación central de, de estas economías, de la economía socialista. Entonces, acá no hay un mercado articulando las actividades económicas. Hay mercados, a veces, pequeños, o que tienen ciertas funciones, pero lo que hay es una planificación centralizada. Lo que produce o se deja de producir, sobre todo en los sectores industriales y en el ámbito urbano, y pensemos sobre todo en los sectores industriales, está determinado de manera central. Entonces, la producción de determinados insumos tiene que ver con la planificación que se hace desde el Estado acerca de cuántos tornillos se van a necesitar, cuánta producción de cemento, cuánta producción de acuerdo a la demanda de tales industrias, cuántas materias primas son necesarias para la producción de automóviles, para la producción de textiles. Esto implica un enorme proceso de gestión que va de la mano a esta idea de la gestión burocrática. Y acá hay una, digamos, también conformación, si se quiere, y ya lo pueden ir viendo acá, de lo que estoy mencionando, de dos capas muy importantes en todas estas sociedades, que es lo que se conocen la nomenclatura famosa esta que hablan muchas veces en los textos, o los aparatich, los personajes que forman parte del aparato. Son los funcionarios del partido que cumplen funciones en el marco de la gestión del Estado y son los cuadros técnicos que son los que terminan definiendo toda esta planificación y que están diseminados en todo el territorio, en las industrias, en los sectores económicos, en oficinas de planificación, etc. Entonces aquí hay una capa burocrática que es clave en las sociedades soviéticas y en los países del este. El tercer elemento, entonces, que son pilares, digamos, en cada una de estas economías, países, son el monopolio político del Partido Comunista, ¿no? Y esto se expresa en gobiernos de partido único y también en una lógica de autonomía de los servicios de seguridad. Y esto va a ser un elemento muy irritante y que va a generar conflictos muchas veces, eh, qué sé yo, o sea, en diferentes lugares. En 1956 en Hungría hay un levantamiento que está vinculado fuertemente con quejas del movimiento estudiantil frente a lo que eran las actividades de los servicios de seguridad, que tienen que ver justamente con, bueno, las necesidades represivas del régimen para mantener sistemas políticos que dan escasísima, si alguna, cabida a la pluralidad política, a la oposición y a la disidencia, que se vincula al cuarto de los elementos, que es, digamos, sociedades con escasa posibilidad para el debate y la expresión de ideas plurales, mucho más allá de las aceptadas y sancionadas como campo de disputas y debates ideológicos genuinos, que eso depende de las decisiones del partido, está en control también del Estado, y por lo tanto, digamos, una fuerte censura que se expresa en el plano de la política, pero también en el plano artístico, en el plano, digamos, universitario, etcétera, y la idea de la ortodoxia marxista-leninista, digamos que hay que diferenciarla del marxismo, ¿no? En el sentido, acá son ideologías oficiales de Estado que tienen determinadas características que, digamos, que yo, el trotskismo, por ejemplo, está por fuera de esto, se ve, y es una de las tradiciones más genuinas existentes hoy en día del marxismo y muchos otros marxismos, ¿no? O lógicas de pensar las ideas o de relaborar o de trabajar, digamos, las ideas y la política en la tradición inaugurada por los escritos de Marx, por sus seguidores, por las organizaciones políticas que se identificaron con esas ideas, etcétera, que son muy diversas, que van desde el autonomismo italiano, el consejismo holandés, el estructuralismo en plan francés, digamos, hay un montón de diferentes modos de parentesco, digamos, de articulación con el pensamiento marxista. Acá no estamos hablando de eso, sino estamos hablando de un formato particular que es una lógica ortodoxa, sumamente esclerosada, que es prácticamente una especie de ideología oficial de Estado, que los regímenes lo presentan como el marxismo, el leninismo, pero que tiene ya a esta altura escasísimos puntos de contacto con las ideas originales tanto de Marx como de Lenin. Bien.
Entonces, estos son los pilares del sistema soviético y en ese sentido hay una cuestión que es importante tener en cuenta que entonces, en general, las crisis que se fueron dando en los países satélites, porque en Rusia no hubo demasiado de esto, a lo largo, digamos, de la década del 50 y 60, en menor medida del 70, pero que van a retornar en el 80 y sobre todo entre el 89 y el 91, tienen que ver con el impulso de reformas acerca de algunos de los elementos que chocan contra estos pilares, qué sé yo, sea la ampliación del mercado en busca de darle mayor vitalidad a la economía, el pluralismo político, la libertad de expresión, de asociación, de reunión, la autonomía de las universidades y de las artes, etcétera. Muchos de estos elementos van a generar movimientos, muchas veces de protesta, que ahí va a volver, van a ser, digamos, puestos en caja, derrotados a partir del elemento principal que yo mencioné, que es el poderío militar ruso y que mantuvo de alguna manera el orden en la sociedad, en estas sociedades cuando ese orden se resquebrajaba. Hay algunos casos emblemáticos como el levantamiento en Hungría en 1956 o el levantamiento en Checoslovaquia en 1968, que muchas veces aparte, a ver, acá también es interesante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, el levantamiento, lo que se conoce como la Primavera de Praga en 1968, son un conjunto de reformas que están vinculadas prácticamente con el conjunto de elementos que yo le estoy mencionando acá. Alguna reforma de mercado, alguna cuestión de pluralismo político, etcétera, digamos, y libertad de expresión, todas esas cuestiones más de libertades democráticas, que son impulsadas por el Partido Comunista Checoslovaco y que están pensadas como, si se quiere, la idea del socialismo con rostro humano, ¿no? Esto que después algunos plantean el capitalismo con rostro humano, bueno, ahí el socialismo con rostro humano, la idea de reformas que estaban lejos de pensar como una vuelta a el capitalismo. Y acá también hay una tensión que es interesante porque vamos a ver que figura en el mismo corazón de la perestroika. Muchas de estas reformas no están pensando en una vuelta total a el capitalismo y a las lógicas del liberalismo político, del modo en que se entiende en los países capitalistas, liderados por Estados Unidos, etcétera, sino en reformas que buscan democratizar sus sociedades, pero que quieren mantener algunos de los logros centrales de estas sociedades que tienen que ver con, si se quiere, la erradicación de la pobreza extrema, por más que el conjunto de estas sociedades para esta etapa, en términos comparativos de Producto Bruto Per cápita, etcétera, estén atrasadas en relación a las sociedades capitalistas más desarrolladas. Pero mientras en esas sociedades capitalistas más desarrolladas, por ejemplo Estados Unidos, uno, hoy en la actualidad, en esa época no tengo los números, pero más o menos son los mismos, el 20% de la población, digamos, vive en condiciones de pobreza extrema y sin capacidad de satisfacer sus necesidades básicas, esto es un fenómeno que en sociedades más pobres, en términos si medimos cantidad de producto por habitante, no existía. ¿Se entiende? Y el conjunto de la población tenía un acceso a un conjunto de bienes culturales, políticos, que no tenían garantizado en las sociedades capitalistas, más ricas. Entonces acá hay una tensión importante eh, que muchas de estas reformas son conscientes y quieren mantener. Entonces digo, esto es un tema a tenerlo en cuenta. Ahora lo vamos a ir viendo más detalle. Bien. Entonces, mínimamente quería mencionarles esto para que tengan idea de, bueno, de cuáles son estos países, cuáles son los pilares que sostienen las economías y la forma de organización política en estos países, cuáles por lo tanto son las reformas que van a chocar contra estos pilares y van a generar tensiones en estas sociedades. Y ahora nos vamos a concentrar en el, bueno, el territorio clave, el estado clave que es el de la Unión Soviética. Eh, Yendo para atrás, entonces, lo que nosotros tenemos es, y acá vamos a pasar muy rápidamente, pero de nuevo, para que podamos llegar con algún tipo de perspectiva a lo que es el problema entre el 89 y el 91. Vayamos por el lado de la economía, ya que realmente por el lado de la política no hubo cambio, demasiado cambio hasta la llegada de Gorbachev, ¿no? Eh, la muerte de Stalin en 1953 va a producir, sí, cierta transformación que se conoce como el deshielo, ¿no? Cuando se inicia lo que se va a conocer la era Khrushchev, la era Brezhnev, etcétera, significa, son los nombres de los secretarios generales del Partido Comunista, que fíjense que es interesante, tanto Khrushchev como Brezhnev, que van a estar durante muchísimos años, 11 años Khrushchev, Brezhnev, bueno, no sé, 18, no son presidentes, ¿no? Nosotros no, acá pensaríamos un tipo que está que es el presidente, es el dictador, etcétera, bueno, son los secretarios generales de los partidos comunistas rusos.
pero que terminan siendo las figuras públicas y políticas más destacadas de lo que son formas de dirección del Estado que son colectivas y que se manejan a través de un organismo que se llama Politburó. Y que ese Politburó está compuesto por 15 miembros, etcétera, algunos de las fuerzas militares, de secretarios de partidos de diferentes lugares, pero en general el secretario general del partido ocupa ahí un lugar destacado, ¿no? Y en ocasiones ese lugar destacado realmente pierde su importancia. Por ejemplo, Brezhnev durante determinados momentos comparte, digamos, la capacidad de dirección con otros personajes, ¿no? Importantes. Entonces es una lógica política distinta de la que nosotros conocemos en las democracias occidentales y que muchas veces también son malinterpretadas. A ver, lo que implica un conjunto de compromisos muy particulares para poder sostenerse en esas posiciones, ¿no? Porque una cosa es Stalin, dejémoslo de lado, Stalin ya está muerto, pero estos tipos para sostenerse dentro de un organismo de 15 miembros, seguir siendo secretarios generales del partido, ser reelegidos en los congresos, etcétera, implica un conjunto de compromisos y alianzas políticas muy refinadas que tienen que ver con la consolidación de lo que se transforma en una verdadera casta administrativa y técnica que se conforma a partir de los cuadros del partido y de los cuadros técnicos que manejan la planificación de la economía. Pero entonces, bueno, son dictadores, bueno, no, digamos, no son Franco en España, son otra cosa. Eh, con Khrushchev se va a iniciar la que se conoce como la era Khrushchev, que va a suceder a Stalin, un proceso de liberalización relativa de la política, va a haber una autocrítica, va a haber un reconocimiento de muchos de los crímenes cometidos entre el stalinismo, etcétera, va a haber liberación de presos, va a haber un relajamiento del clima político, pero sin que se terminen de modificar los elementos que yo les mencionaba, ¿no? Es decir, va a mejorar la situación política, la disidencia va a tener mayor posibilidad de expresión, pero va a seguir habiendo momentos en que cuando esta disidencia se expresa más abiertamente, va a encontrarse con, digamos, políticas represivas, simplemente que ya no van a tener la brutalidad que tenía en el momento de el Stalin. Y en términos económicos, el periodo que sigue a la guerra va a ser de crecimiento económico en principio, pero a mediados de la década del 60, y acá es importante empezar a concentrarnos nosotros para ver cómo llegamos a la década del 80, lo que vamos a ver es un paulatino estancamiento que va a dar lugar luego a un retroceso cuando nos acercamos a la década del 70, ¿no? Un estancamiento que ya empieza a tener ciertos síntomas de retroceso porque hay caída en algunos de los indicadores económicos, y luego una situación muy particular que se da a mediados de la década del 70, que es con la crisis del petróleo. Porque la crisis del petróleo va a tener una especie de efecto dual y contradictorio. La Unión Soviética es una gran productora de petróleo y de gas y por lo tanto la crisis del petróleo que va a generar que crezcan los precios del petróleo. Fíjense que para cuando se da la crisis del petróleo, un barril de petróleo costaba 2 dólares con 50. Para fines o principios de los 80 y fines de los 80 se va a estabilizar en los 40 dólares el barril de petróleo. Fíjense lo que es el aumento del precio del petróleo en ese periodo, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, está en 80 dólares el petróleo. Ha llegado a estar a 110 dólares el barril de petróleo, ¿no? Entonces fíjense que en el 73 estaba a 2 dólares con 50. Este enorme aumento de los precios del petróleo, digo, va a generar ingresos a la Unión Soviética y por lo tanto va a mejorar la situación económica, pero al mismo tiempo va a acentuar la dependencia de la economía soviética a las exportaciones de petróleo y gas, y en la tercera y última etapa, la que aparece en 1982, cuando muere Brezhnev, hasta el 91, cuando se disuelve la Unión Soviética, y ahí tenemos un breve interregno en el que hay dos secretarios generales del partido, Andropov, Chernenko, no importa sus nombres, pero que están entre el 82 y el 85, cuando sube Gorbachev, que sí es una figura que a nosotros nos interesa ver un poco más detalle. En todo ese periodo la economía soviética va a estar dependiendo fuertemente de las exportaciones de petróleo y de gas. Entonces digo, pues hay una cuestión
contradictoria, digamos, un elemento que es beneficioso en tanto y en cuanto genera mayores ingresos, tiene su cara negativa en el sentido de que entonces frena lo que eran discusiones existentes a principios de los 70 en los cuadros políticos y técnicos de la Unión Soviética de la necesidad de la reforma de la economía rusa y de alguna manera la frisa, la congela y la mantiene inalterada hasta la llegada de Gorbachev. Ya muy consciente de la situación crítica que atraviesa la economía y de la necesidad de impulsar cambios. Además, en los 70 entonces, fíjense que hay una cuestión que yo meto, se retoma la carrera armamentística, ¿no? Es decir, vuelve a mediados de los 70, si se quiere, esta especie de Segunda Guerra Fría, en la que ahí vuelve a haber, alentado por estos mayores ingresos, cierta idea de competencia con Estados Unidos. La Unión Soviética se va a envolver en una guerra, por ejemplo en Afganistán, que va a traer muchos dolores de cabeza también para fines de la década del 70. Y esto se va a agravar cuando en Estados Unidos pegue un giro conservador con el ascenso de Reagan en 1980 y Reagan toma una actitud mucho más ofensiva y agresiva hacia la Unión Soviética. Y esto va a acentuar en la Unión Soviética la necesidad de aumentar esta carrera armamentística. Mientras en Estados Unidos el peso de la industria militar es una especie de dinamizador de la economía por su demanda, en el caso de la Unión Soviética, el peso de la industria militar es una pérdida de recursos absoluto en una economía planificada. Juegan dos papeles completamente distintos. Mientras en uno es estímulo a la producción, en el otro es gasto sin demasiado sentido, más que el geopolítico. Esto va a generar un enorme peso sobre la finanza de la Unión Soviética. Entonces acá hay dos lógicas distintas. Incluso se ve en lo que en los números del PBI, de lo que, digamos, demanda, digamos, de la importancia que tiene en uno y en otro lado el peso de la producción, ¿no? En Estados Unidos es muy grande la demanda armamentística, pero es menor su peso en el PBI, es decir, es un estimulador y no es una especie de lugar que lleva a la despilfarro de recursos, como en el caso de la Unión Soviética. Despilfarro en el sentido de que, bueno, es una producción que no termina teniendo un aspecto virtuoso como generador de demanda. Sobre todo en el sentido que va en contra del consumo, de la producción para el consumo popular, ¿no? Y por lo tanto no permite el aumento del nivel de vida de la población de estos territorios. Y una cosita más que quería mencionar en esto, bueno, no me acuerdo. Y aquí hay un elemento también central que tienen que tener en cuenta, que es, la Unión Soviética es en todo este periodo profundamente dependiente de la importación de grano, de trigo, ¿no? Y paradójicamente mucho de ese grano y de trigo que va a comprar va a provenir de los propios Estados Unidos. Entonces aquí hay una cuestión muy paradójica, porque para Rusia tiene una enorme cantidad de tierras que deberían, o uno hubiese pensado en principio que deberían haber posibilitado el autoabastecimiento de granos, pero bueno, los mecanismos de la planificación no tuvieron la fortaleza que tiene la lógica cruda y descarnada de la productividad capitalista. Y en ese sentido, el campo en la Unión Soviética tiene un profundo retroceso frente al campo de los países capitalistas. Y en ese sentido se expresa en diferentes niveles de productividad que genera ciertos problemas para integración de todo este espacio económico al mercado mundial, porque en última instancia es un espacio económico que depende para su sustento de los intercambios en el mercado mundial. Y en el mercado mundial debe competir con economías cuyas lógicas capitalistas permiten niveles de productividad mucho más altos. Y al permitir niveles de productividad mucho más altos, permiten de alguna manera transferencia de valor de los países del este a los países capitalistas, en el sentido de que finalmente lo que se produce en el este tiene incorporado una cantidad de horas hombre, horas mujer de trabajo mucho más alta de la que tienen los países producidos en el capitalismo. Bien. Entonces, sintetizando todas estas cuestiones, desde la crisis del 70, a pesar de la mejoría de los ingresos provenientes de las exportaciones de petróleo y gas, lo que uno ve es que hay un estancamiento y una caída relativa del Producto Bruto Interno, de la producción industrial, de la producción agrícola, de las inversiones, también de las inversiones privadas, que muchas veces eran inversiones privadas extranjeras que se iban a esos territorios a hacer negocios, de la productividad del trabajo, ¿no?
del ingreso real per cápita, es decir, si uno divide el conjunto, digamos, de ingresos de la población por cada uno de los pobladores, cae en esta etapa y cae la participación de las economías del este y sobre todo de la Unión Soviética en el comercio internacional. Y esto es lo que visualiza Gorbachev cuando llega al poder en 1985. Acá hay cuestiones de todas maneras paradójicas, ¿no? Porque cuando hablamos de la productividad del trabajo, estamos hablando de la explotación del trabajo. Entonces, acá digo, lo que estoy implicando es que el capitalismo es mucho más eficiente para la explotación del trabajo. Es una economía que finalmente termina distribuyendo sus productos a partir de lógicas mercantiles y que estas lógicas mercantiles siguen penetrando en el espacio del este a partir de lo que es el mercado mundial. Bueno, acá una cuestión compleja de analizar, ¿no? Hay un conjunto de, más allá de los aspectos políticos, etcétera, represivos y de falta de libertades democráticas que existen en muchos de los territorios, hay aspectos, digamos, que en realidad son positivos en relación a la lógica de explotación de trabajo, de satisfacción de necesidades básicas, de acceso a bienes culturales, de acceso a la salud, etcétera, que de todas maneras terminan siendo difíciles de sostener en la competencia económica que se ven obligados sí o sí a través de los intercambios que producen el mercado mundial con las economías capitalistas, ¿no? Entonces aquí hay un tema bien complejo, bien difícil para estos territorios. Entonces, de algún modo, y para cerrar esta cuestión mucho más económica, pero que es un trasfondo central de todo lo que estamos hablando, fíjense que si en la década de 1960, ¿no?, la Unión Soviética, luego de ese periodo de crecimiento, era exportadora de maquinaria, exportadora de equipamiento, de medios de transporte, de metales y de manufacturas metálicas, sobre todo a los países satélites, pero exportadora al fin, digamos, y su desarrollo industrial se mantenía de alguna manera más o menos a la par del desarrollo industrial de Occidente. Para 1985 la situación, que cuando sube Gorbachev, la situación había cambiado por completo, dependía prácticamente de su economía, de las exportaciones de petróleo y gas, que explican el 53% de los ingresos de la economía. Eh, Muchas de esas exportaciones a países satélites como Checoslovaquia y Alemania, digamos, que de todas maneras tenían una especie de, así como los países occidentales se intercambian entre sí, también lo hacen los países socialistas, entonces muchas exportaciones a los países socialistas luego se veían beneficiadas porque estos países también consumían productos del mercado ruso, etc. Y fíjense que el conjunto de las exportaciones de bienes industriales ya tiene un peso muy importante, las importaciones rusas, ¿no? Deja de producir lo que había sido uno de sus grandes logros a partir de la década del 30 y del 40, que era la capacidad de producir los bienes de capital que la economía rusa necesitaba para su funcionamiento. Bien, en este contexto entonces es que va a aparecer la necesidad de reformas, como yo le mencioné, digamos, la lógica política de la Unión Soviética, hay que entenderla por el peso que tenía lo que se conocía como la nomenclatura, que se componía del aparato del Partido Comunista, de los miembros de las Fuerzas Armadas, muy consolidada después de la Segunda Guerra Mundial y el papel que habían cumplido en la derrota del nazismo, y el prestigio que tienen o que tenían las Fuerzas Armadas en la Unión Soviética y también su influencia sobre el Estado, y de los cuadros técnicos y administrativos de la planificación económica. Y por otro lado, esa Una pregunta. progresividad. Yo, Sí. ¿por qué les habrá ocurrido de ser exportadores, lo que es maquinaria pesada, todo eso, Mm. a después tener que importar, que perdieron la carrera tecnológica en las maquinarias? A ver, a lo largo de los años 70, sobre todo, se consolida y principios de los 80, ya esto es muy claro, lo que va a haber es un retroceso muy fuerte de productividad frente a las economías capitalistas por el retroceso tecnológico de la Unión Soviética. Esto es muy patente, muy claro, ¿no?
retroceso tecnológico se explicaría en el sentido de que no, no avanzaron, es decir, se quedaron ahí, ¿no? Sí, digamos, a ver, recuerden, volvamos a Leibovitz. Porque no entiendo mucho de ser tan exportadores en maquinaria, después tener que importar maquinaria, ¿no? Pasaron 20 años, ¿no? En ese sentido, ¿no? No es una cosa de la noche a la mañana, estamos hablando de una cosa entre mediados de los 60 y mediados de los 80, ¿no? En lo que hay el principio de lo que es la revolución en las tecnologías de la información también, ¿no? Que va a poner a Estados Unidos al frente de, digamos, el neoliberalismo, etcétera, va a estar acompañado fuertemente de lo que es una verdadera revolución en las tecnologías de la información y que van a ser claves en la reestructuración capitalista impulsada por Estados Unidos en la década del 80. En este punto la Unión Soviética tiene un fuerte retraso, por ejemplo. Y hay un elemento muy importante que tiene que ver con la productividad, que es, cuando nosotros analizamos la lógica de acumulación capitalista, y volvamos a la cuestión más teórica de Leibovitz, nosotros veíamos que el elemento central de las competencias entre las empresas capitalistas pasa por el aumento de la productividad, ¿no? Y que por lo tanto, por primera vez en la historia de la humanidad, hay un conjunto de relaciones sociales productivas que hacen de la transformación de las formas organizativas del trabajo y de las formas de organización productiva y de la innovación tecnológica algo que no es simplemente, no es, digamos, algo que va al lado, digamos, de la economía y que se incorpora sí o no de acuerdo a sus beneficios potenciales, sino que está en el propio corazón de la lógica productiva. Y esto es un elemento central del capitalismo y que lo vemos hasta el día de hoy, y que lo hace tan destructivo al mismo tiempo, ¿no? En ese sentido, digamos, en este periodo de fuerte crecimiento de la economía capitalista en los años 60 y 70, impulsa un conjunto de transformaciones que no son solamente tecnológicas, son también de organización de los procesos de trabajo, por ejemplo, y a veces no es solamente Estados Unidos, que es Japón, con el toyotismo, con el just in time, que eran lógicas para producir con menores niveles de stock, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hace es que mientras en la Unión Soviética se sigue produciendo digamos, ¿qué significa producir con menos stock? Es que las empresas puedan ajustar de manera más eficiente lo que necesitan para producir y sacar sus productos y no tener grandes stock por las dudas para cubrir los momentos de mayores demandas. Esto es digamos, todo en el capitalismo, todo lo que es mercancía que se acumula, que se estoquea, es pérdida de dinero. Si hay un elemento central de todas las transformaciones de la década del 70 es la enorme capacidad que desarrolló el capitalismo para ajustar, y esto las tecnologías de información tienen un peso central, para ajustar cada vez de manera más precisa sus procesos productivos, de modo que cada vez sean más ágiles en los procesos productivos y que demanden menos acumulación de materias primas, etcétera, etcétera, y que este ideal que tiene el capitalismo es que el consumidor, digamos, que prácticamente sea el consumidor el que dirige la producción y no la producción el que está esperando que llegue su consumidor. Bueno, esto es absolutamente lo inverso que pasa en la Unión Soviética, que tiene que manejarse, ahí pone Lucas, para no tener 10 tornillos y tuercas esperando a ser usadas, ¿no? Cosa por el estilo. Bueno, sí es esa lógica. Por eso se llama el justo a tiempo, que es un impulso básicamente de las empresas japonesas y que se da en este periodo, ¿no? Entonces, no es solamente tecnología, es un conjunto de lógicas productivas que hacen que el aumento de la productividad sea mucho mayor. Aparte de la explotación del trabajo, ¿no? Los ritmos productivos en el capitalismo eran en ese entonces mucho más salvajes de lo que eran los ritmos productivos en el bloque del Este, en que la clase trabajadora tenía un conjunto de derechos que hacían que puedan trabajar más despacio, más tranquilo, con menos niveles de explotación económica, aún conviviendo con un menor nivel de libertades democráticas, etcétera. Entonces aquí hay situaciones bien contradictorias que tenemos que estar pensando. Y este es un aspecto central, ¿no? De lo que sucede en la época. No sé si se responde a tu inquietud, Evaristo, esto. Sí, 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 totalmente. Y Vos justo con fijate, perdón, una con sola cosa. el término que usaste recién de justo a tiempo, Mm, este,
realmente el capitalismo hizo una filosofía de ese eslogan. Estuve trabajando en una multinacional hace 20 años, 20 y pico de años, y se basaban todas las inversiones en esa regla, por supuesto, desarrollada en cuanto a la conveniencia económica, por supuesto, pero siempre recalcaban justo a tiempo. Claro, sí, sí, porque es el eslogan. A ver, ¿qué empresa trabajaste? En un holding norteamericano que estaba en 120 países con termoeléctricas, Claro, usinas termoeléctricas. sí, sí. Ahora, el justo a tiempo es interesante, digamos, que es algo sobre todo impulsado de la lógica de Corea del Sur, Japón, etcétera, ¿no? Esta idea más que después termina siendo incorporada en el corazón también de las multinacionales del mundo entero, ¿no? Entonces, y también hay una cosa que es interesante, cuando todos vemos la distancia tecnológica y la diferencia de niveles de productividad, dentro del propio capitalismo se da esto. ¿Cómo no se va a dar con economías cuyas lógicas son distintas? Claro, ¿No? Es decir, Estados Unidos, Estados Unidos, yo digo Estados Unidos, no es solamente Estados Unidos, está Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea, eh, va a ser China también, después lo veremos, digamos, bajo otras lógicas. Japón, los tigres asiáticos, lo que son Tailandia, Singapur, Corea del Sur, como mencionaba recién, etcétera, van a tener niveles de productividad que van a ser muy intensos y que van a despegarse también de niveles de productividad de los países del tercer mundo, dentro de la propia lógica capitalista. Entonces digo acá, no es solamente algo que se presa entre capitalismo y bloque del este y socialismo real, sino también dentro de la propia lógica del sistema capitalista. Y una situación interesante, ahora paso, digamos, para avanzar un poco, porque veo que ya son 9:30, digo, que es cierta idea de, digamos, muchos autores lo que presentan es que hay cierta pasividad de la sociedad civil, como cierta resignación en un sentido de que hay un relajamiento de la represión, ¿no? Hay una mejora de los niveles de vida y de consumo a partir de los ingresos que produce el petróleo, es decir, si se quiere, cae globalmente el ingreso per cápita, pero a ver, mejor individualmente en el sentido de que logran, digamos, la nomenclatura meter un poco más de guita en los bolsillos de los trabajadores y las trabajadoras, ¿se ve? Algo que no podría darse aparte en el capitalismo, esto, ¿no? Porque su lógica de distribución son otras, acá sí. Esto significa que, de alguna manera, lo que se empobrece es la nomenclatura en relación al conjunto de la sociedad en este periodo, no sé si se entiende. Las castas, digamos, políticas y técnicas que mejor ganaban cuando aumenta el ingreso por el petróleo, digamos, si uno la divide por el conjunto, baja el ingreso per cápita, pero si mira los sectores de trabajadores, se sostiene o sube un poco, hay un nivel de consumo más o menos razonable. Y una población civil capaz que tiene su seguridad social asegurada, etcétera. Entonces lo que se habla es de cierta pasividad, de cierta resignación, ¿no? Una sociedad civil que tiene poca iniciativa en términos políticos y obviamente, digamos, ¿no? Y obviamente en el plano productivo. No está siendo convocada activamente a tomar manos en la obra, en pensar formas de organización novedosas de sus lugares de trabajo, de sus lugares, digamos, de hábitat, de formas de racionamiento de, qué sé yo, de la distribución de las mercancías, digamos, del conjunto de organización de la vida social, que queda amparada en las manos de la nomenclatura, separada, digamos, del conjunto de la población, que pasivamente asiste a una vida política escasamente interesantes, algo que se inserten en los mecanismos del Partido Comunista, que de todas maneras es enorme, hay como 17 millones de afiliados al Partido Comunista en Rusia, ¿no? Porque esa es la única instancia, digamos, de hacer política, de alguna manera, y luego cierta pasividad, cierta resignación, ¿no? En este marco, entonces, es que aparece la idea de Gorbachev, que tiene dos niveles, un nivel que hay que pensarlo en términos internacionales y un nivel que hay que pensarlo en términos internos. Y que los dos términos que la van a caracterizar va a ser de la perestroika, que es la idea de
la reestructuración, que tiene que ver con la cuestión económica, y la glasnost, que es la idea de que glasnost significa transparencia, de la transparencia de los mecanismos de organización del Estado, los mecanismos de elección de los dirigentes políticos, es decir, lo que hace a la reforma política. Ahora, en términos exteriores, lo que tiene como objetivo Gorbachev es lo que se llama como finalizar la Segunda Guerra Fría. Es decir, hay una plena conciencia de que la carrera armamentística está hundiendo la economía de la Unión Soviética y que aparte está perdida frente a los Estados Unidos. Esto hay una plena conciencia dentro de lo que es el grupo de asesores y de dirigentes políticos que rodean a esta ala reformista que se eh, aglomera alrededor de Gorbachev, que son todos tipos de Partido Comunista, a ver si se entiende, ¿no? Y también hay una idea que es interesante, que Gorbachev está pensando en una cuestión de lo que llama una especie de, no la idea de la convivencia entre dos regímenes opuestos, sino la idea de la necesidad de la cooperación y de la convergencia entre el capitalismo más desarrollado y el socialismo real, con una lógica medio, digamos, por lo menos en su discurso, que aparece claramente que es una lógica más humanista, diciendo, bueno, hoy el mundo se encuentra frente a sus principales problemas, son el hambre, el medio ambiente eh, y los derechos humanos, y lo que tenemos que ir es abandonar la competencia, ir hacia la convergencia de estos dos regímenes para solucionar en conjunto estas cuestiones que de alguna manera asolan a la humanidad a finales de la década del 80. De alguna manera es esto lo que queda de la aspiración internacionalista del socialismo, ¿no? Digamos, Gorbachev va a alejarse de muchos de los principios elementales del pensamiento socialista, pero va a mantener cierta concepción internacionalista en ese sentido, ¿no? De que hay un proyecto de que quiere posicionar a la Unión Soviética como un actor fundamental en un marco de cooperación internacional para afrontar un conjunto de problemas que le parece que son los problemas políticos del fin del siglo XX, que tienen que ver con el hambre, con los derechos humanos y con el medio ambiente, si uno tuviera que reducirlo, ¿no? A los tres fundamentales. Y esto va a implicar un conjunto de negociaciones con Estados Unidos para conseguir tratados de desarme, son muchos, son complejos. Ahora, cuando uno mira el resultado final, lo que uno ve es que en realidad es la Unión Soviética asumiendo la derrota frente a la carrera armamentista y muchas decisiones unilaterales de la Unión Soviética que ve en el desarme la posibilidad de dirigir recursos hacia otras esferas de la vida económica y social. Por otro lado, la reforma política. Acá básicamente es una reforma que trata de construir un Estado constitucional que separe partido del Estado. Entonces lo que va a buscar es el pluralismo, mecanismos más claros de selección de dirigentes, el voto secreto, reformas para que haya competencia por las candidaturas, en situaciones en que muchas veces no existía esta competencia, sino que había una especie de selección de candidatos únicos para la ocupación de los diferentes puestos. Y entonces lo que busca es vitalizar la vida política, incorporando pluralidad, incorporando mecanismos del voto secreto, incorporando la competencia política, lo que no significa necesariamente la competencia entre partidos políticos, sino es lógicas de competencia política en un sistema que tiene su propia lógica de funcionamiento y que en un principio sigue transitando por el interior del Partido Comunista. ¿Se entiende, digamos, no? Y por otro lado, la perestroika, que es la reforma económica en la que se busca es una especie de economía mixta que combine socialismo y mercado. Y fíjense que las reformas económicas que va a impulsar el Gorbachev entre el 87 y el 88 tienen que ver con algo de lo que nosotros veníamos mencionando recién. Darle mayor margen de autonomía a las empresas del sector industrial en el sentido de que puedan decidir autónomamente metas productivas, lógicas de productivas, formas de organización de la producción por fuera de la planificación central del Estado. Dotar a la agricultura de la posibilidad de incorporar cuestiones mercantiles, por ejemplo, el derecho de alquilar terrenos, no venderlos, pero sí por lo menos alquilarlos, ¿no? Por la pregunta que vos decías hoy, Evaristo. ¿Hay un mercado de tierra? Sigue sin haber un mercado de tierra. No es que el campesino puede vender su tierra, pero sí la puede alquilar. Entonces, en ese sentido, se busca que esas cooperativas que le van mejor, esos campesinos que le van mejor y que quieren ampliar sus terrenos para desarrollar su producción en una escala mayor, puedan alquilarle a otros campesinos. Esto incluye la lógica de la renta en el campo. Y obviamente alquilar
con derecho a comercializar lo que se produce. Y por otro lado, buscan el aliento a la formación de cooperativas en los sectores de servicio y de comercio para vitalizar todo lo que es un sector que está creciendo de manera sideral en todo lo que es el capitalismo, ¿no? El servicio, el sector servicio. Desde la década del 80, si hay algo que crece en el mundo, es la lógica del sector servicio, la lógica mercantil, comerciales, etcétera. Y acá se busca de nuevo una lógica de propiedad colectiva, pero que impulse y vitalice al sector de servicios y de comercio. Los resultados de estas tres políticas en el corto plazo, en el 91 la Unión Soviética va a terminar su vida institucional, son malos, digamos, ¿no? Hay un estancamiento y un retroceso, digamos, es decir, que pasa que acá hay muy, a ver, es muy difícil esta transición que se propone entre la economía planificada y la incorporación de mecanismos de mercado. Si nosotros vemos estos elementos, básicamente lo que vamos a ver es que fracasan, ¿no? En el plano industrial, básicamente lo que hay es aumento de salarios en esos años, pero no de la productividad. Es decir, ¿por qué? Bueno, porque a darle la posibilidad a las empresas de mayor autonomía, la clase trabajadora es una clase trabajadora fuerte para buscar mayor estímulos, tiene que ser a través del salario y los que gerencian las empresas toman ese camino, pero no alcanzan, digamos, a poder traducirlo en un aumento de la productividad, porque no existe el mecanismo clásico de la explotación del trabajo que pende sobre la cabeza de los trabajadores y las trabajadoras en el capitalismo. No los pueden echar, no los pueden suspender, ¿no? Entonces hay toda una serie de mecanismos que no existen y que entonces hay aumento de los salarios reales, pero caída de la productividad y por lo tanto se aumenta la brecha entre capitalismo y socialismo cuando ellos tienen que competir en el mercado mundial. En la agricultura básicamente lo que hay es un estancamiento que se aumenta. Eh, los campesinos finalmente, esto es interesante, ¿no? Así como los campesinos en su momento no se sumaban a las cooperativas, como quería el Estado a fines de los años 20 y principios de los años 30 del siglo XX. Ahora el Estado le dice alquilen, produzcan más, y tampoco tiene éxito porque los campesinos que ya trabajan dentro de esas cooperativas no tienen ningún interés en independizarse y se mantienen con sus niveles de vida más o menos adecuados eh, dentro de los coljoses, que son las famosas cooperativas, y en el mercado, ¿qué me decían? ¿Que se ve todo negro? ¿O se ve bien? ¿Se Ahora ve sí bien? se ve bien. Y en el plano, digamos, del aliento de las cooperativas, etcétera, eh, también hay una cosa interesante que es el aliento a la formación de cooperativas en los sectores de servicio y comercio. Lo que generó es problemas de abastecimiento y de mercado negro, porque en la Unión Soviética lo que siempre hubo era una especie de economía subterránea para la distribución de productos, ¿no? Y había siempre trabajó con niveles de mercado negro, que finalmente, a ver, es tan difícil la distribución planificada que siempre hubo mecanismos por fuera de los estatales y por fuera de la legalidad que implicaban la existencia de ciertos mecanismos de mercado negro y lo que aflora es, en este caso, el mercado negro y no cooperativas de sectores de servicio y de comercio que permitan eh, una mejor distribución, etc. Entonces lo que hay es un proceso de inflación, de desabastecimiento, que va a sumarse a los problemas que enfrentan las reformas. Eh, para el 89-91 se asiste entonces a la crisis final, digamos, de este proceso, en la que va a haber, digamos, lo que puedo observar es que hay una presión para el cambio desde arriba, desde el Estado, ¿no? No se trató de revoluciones en ninguno de estos lugares, salvo en Rumania, vamos a ver si quieren un poco eso, en otros lugares. Pero en la Unión Soviética no hay un proceso revolucionario desde abajo, sino que es un proceso de reformas impulsado desde el Estado que va a naufragar, veremos por qué. Eh, Hay una combinación entonces de intento de incorporar un pluralismo político a nivel del Estado que paulatinamente va generando tensiones, ¿no? En todo el territorio ruso que se va a combinar con una crisis económica y que entonces va a formar parte de esta crisis final. Y por otro lado hay una fuerte resistencia también de sectores del establishment, digamos, de la nomenclatura rusa, frente a los intentos de
los reformadores, ¿no? En este caso de Gorbachov. Y la perestroika se va a encontrar con una situación bastante particular, porque va a estar, digamos, presionada por dos frentes. Por un lado, los conservadores, que quieren que nada cambie, pero por otro lado, quienes están impulsando reformas mucho más radicales y ya no este camino intermedio entre la Unión Soviética y el capitalismo, con una economía mixta, con una ampliación de la pluralidad política, etcétera, sino en muchos casos, por ejemplo, en los territorios de la Unión Soviética, la independencia de esos territorios, cerrar los vínculos comerciales con el mercado mundial, etcétera. En ese sentido aparecen reformadores mucho más radicalizados en algunas de las repúblicas que conforman la Unión Soviética, que van a ser apoyados por los nacionalistas de esos territorios. Entonces, mucho de este proceso empieza a generar problemas políticos en el desarrollo de la perestroika. Va a haber enfrentamientos interétnicos en muchos territorios de la Unión Soviética durante este periodo y va a haber entre mayorías, digamos, nacionales y minorías nacionales que componían las poblaciones de algunas de las repúblicas de este territorio. Y va a haber también conflictos por los pedidos de autonomía y de independencia de estos territorios. Y acá hay básicamente, se va conformando dos soluciones. La solución de Gorbachev y los impulsores de la perestroika es la de dotar a estos territorios de mayor autonomía, dotar a estos territorios de mayor independencia, por ejemplo, que Ucrania, Bielorrusia, Azerbaiyán, los países bálticos, etcétera. ¿No? Los países bálticos son Lituania, Letonia, ahora se me escapa uno que se me está yendo de la cabeza. Y Estonia, pero manteniendo la unión. ¿Se ve? Entonces dice, bueno, que haya una entidad supraestatal que mantenga la coordinación económica de esos territorios, como si quiera una especie de comunidad económica europea, ¿no? Que mantenga una unidad supraestatal que se encargue de la defensa, de la cuestión militar, que se encargue de la política internacional, que se encargue de la cooperación económica de estos territorios, y luego que estas repúblicas tengan autonomía e independencia para sus propias decisiones, para sus formas de gobierno, para la competencia política, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Algo de que de alguna manera tiene resemblanza con lo que termina pasando en la Comunidad Económica Europea, ¿no? Que es un proceso que ya venía de la década del 50 en Europa y que se va a consolidar a principios del siglo XXI. Por otro lado, lo que va a aparecer, y acá aparece otro personaje que es Boris Yeltsin, que es impulsos nacionalistas, independentistas, que parten de la periferia primero, pero que luego van a alojarse en la propia Rusia. Acá el líder va a ser Yeltsin, justamente, que lo que va a buscar es la propia Rusia, un proceso de independencia, y quiere desentenderse de alguna manera de lo que vi como un peso económico y social para la región más poderosa de la Unión, que es la Unión Soviética, y que busca, que es Rusia, como parte de la Unión Soviética, y que busca entonces de alguna manera otro esquema que es una independencia, autonomía total y absoluta, con un paso intermedio que se llama, digamos, una pretendida federación rusa, que es la que arma Boris Yeltsin entre sus países más importantes, Ucrania, Bielorrusia y Rusia, pero que es una federación que en realidad no tiene a ver, ninguna entidad política, ¿no? Es un nombre impuesto de transición a una alianza entre sus países más importantes, liderados por políticos que salen de la propia nomenclatura en muchos casos, que eran ex miembros del Partido Comunista, como Yeltsin, etcétera, y que tienen políticas nacionalistas y lo que están buscando es el desmembramiento de la Unión Soviética y la consecución de la independencia plena. Básicamente, el momento en que se anuncia la Federación Rusia, se anuncia la disolución de la URSS, entonces Gorbachev va a dimitir como secretario general del Partido Comunista, se va a suspender incluso las actividades del Partido Comunista, se va luego a disolver el Partido Comunista Soviético y va a ser el final de la Unión Soviética en diciembre de 1991 y la aparición de repúblicas independientes.
Lo que está mostrando también, de alguna manera, es la debilidad del arraigo del comunismo también en todas estas regiones, ¿no? Por lo menos entre la población. Acá hay una situación también que llama a la reflexión, que era después de 70 años, en este caso, de un gobierno del Partido Comunista Soviético, cuando uno mira la facilidad con la que termina desarticulándose este armado político, es difícil llegar a una conclusión distinta que no sea de la debilidad del arraigo del comunismo como ideal que atravesaba la propia sociedad civil, ¿no? Si uno mira los números el Partido Comunista se va a restablecer luego en el 92, 93 y en las elecciones siguientes va a conseguir un número de votos que no llega, no sobrepasa el 20%, ¿no?, de la población en la Unión Soviética, a pesar de la enorme crisis que va a atravesar estos territorios. Pero que ustedes tengan una idea, entre 1992 y 1996 va a caer no solo el Producto Bruto Interno de la Unión Soviética, va a haber una inflación en el 1993 del 2500%, no en la Unión Soviética, ahora hablo en Rusia, de Rusia, perdón, todavía me sigo hablando de la Unión Soviética, ya es Rusia. Va a haber una caída de la expectativa de vida, de la esperanza de vida en el territorio ruso, para que tengan en cuenta lo que es el retroceso de la calidad de vida de los sectores populares en estos territorios. Y sin embargo, aún en ese contexto, el Partido Comunista, que todavía tenía el prestigio de haber de alguna manera garantizado la seguridad social, la alimentación, los niveles de vida mínimos para toda la población, no va a superar el 20% de los votos y lo que se van a imponer van a ser fórmulas políticas alentadas por el nacionalismo en los diferentes lugares. Bien, digo, muy rápidamente para darle lugar a las preguntas y por ahí meternos de nuevo entonces en explicaciones de cuestiones puntuales de todo lo que venimos hablando. Muchas veces se habla de, ¿no?, de la caída del muro de Berlín como el momento. Acá atrás mío hay una especie de. Ese es un mural que se hizo en 1989 en el muro de Berlín antes de su caída. Eh, no, el muro de Berlín, si tuvo algo para lo que sirvió, fue para los murales de artistas callejeros, etcétera, tanto del este como del oeste de Alemania. Ya antes de su caída, digamos, había empezado a ser un ámbito de murales, de consignas políticas, etcétera, de expresión de la disidencia en Alemania Oriental, etcétera. La peculiaridad de este mural que ven, que esta persona que está saltando el muro en realidad es un alemán de Alemania Occidental que salta a Alemania Oriental, digamos, contra todo lo que era la propaganda y la realidad, que en general había un proceso de tratar de escapar de Alemania Oriental y Alemania Occidental, y no en este caso, pero acá el artista representa una situación inversa. Digo, para cuando cae el muro de Berlín en 1989, muchos de los territorios o de los países satélites, digamos, de Alemania, del bloque del Este, ya habían iniciado un proceso de desmembramiento. Polonia, por ejemplo, ya no tenía ningún gobierno comunista. Hungría había dejado de ser una república popular y ya era una república pluripartidista. En Checoslovaquia había cambios en el mismo sentido. Idéntica situación se estaba dando eh, en Bulgaria, etcétera. En el único lugar en que se sostenía el sistema monolítico era en Rumania, pero en Rumania misma para fin de año incluso que era una dictadura feroz, aparte de la rumana, va a haber, ahí va a ser el único lugar en el que haya una verdadera sublevación popular y que acabar con estos regímenes. En el resto, digamos, de los países hay un conjunto de cambios que ya venían a lo largo del 80, políticos, pero también económicos. Muchos de estos países habían entrado, digamos, en estrechado sus lazos económicos con Occidente, muchos de estos países habían estrechado relaciones con los organismos multilaterales de crédito, muchos de estos países tenían fuertes deudas y por lo tanto estaban empezando a ser supervisadas sus economías por funcionarios del Banco Mundial, sobre todo del FMI, pero también del Banco Mundial, y sobre todo por otra de las decisiones que toma Gorbachev y que entonces impulsa este proceso entre el 85 y el 89, que es el abandono de la injerencia soviética en estos territorios. Eso también Estados Unidos lo sabía, estaba al tanto de esto, de que se abandona lo que era la soberanía limitada, que era la doctrina Brezhnev, en el cual se los consideraba soberanos a estos países, pero limitados
a cuáles fueran las directrices políticas de esos estados y entonces tenía todavía en la intervención militar rusa la última garantía de mantenimiento del orden de los países satélites del bloque del Este. Con Gorbachov se abandona la amenaza militar y esto entonces acelera los procesos de cambio y acelera la orientación de muchos de los gobiernos, algunos de ellos dirigidos por los propios partidos comunistas, de establecer relaciones económicas con Occidente y sobre todo de endeudarse para tratar de reactivar sus economías aprovechando los préstamos baratos que daba en ese entonces el FMI, pero que después se transforman en deudas que van a ser una herencia muy pesada para esos territorios. Polonia, por ejemplo, las deudas de Polonia van a ser únicamente superadas por las deudas que se ven en América Latina, pero en toda América Latina, el país que sigue en endeudamiento en los 80 ya es Polonia, ¿no? Entonces imagínense que este símbolo de la caída del muro no es el inicio de la caída del bloque del Este, sino simplemente, si se quiere, una especie eh, de adelanto del final, ¿no? De escena intermezza entre lo que era ya un proceso que venía desarrollándose de antemano y un proceso de descomposición muy fuerte. Bueno, a ver, dejo acá porque hoy nos metimos con toda una zona y unas regiones que hemos visto poco a lo largo del año, o que las hemos visto en diferentes momentos, pero nunca nos habíamos detenido tanto como esta vez. Entonces habilito para sus preguntas, etcétera, para sus intervenciones, sus comentarios, o cuestiones de historia política que quieran conocer un poco más de todo esto, etcétera. Detengo también la grabación, ya de alguna manera